El tiempo es con el siervo del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Dile al de al lado, ¿estás contento, muchacho o muchacha? Cristo nos salvó. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Los que se bautizaron no vinieron ninguno. Pero estamos aquí todos. ¿Cuántos lo creen? Ya tenemos los diplomas. Esta próxima semana va a haber retiro de jóvenes. Van a estar en Pandel. Y yo creo que se van a organizar los jóvenes para ir a recibir la bendición. ¿Cuántos han venido a recibir bendición en esta tarde? Ponte de pie ahí, ponte de pie. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan. Sean bienvenidos cada uno. Lo único que les pido es atención a la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, verso 14. Hebreos 10. Y vamos a hablar acerca de la santificación. Esa es una doctrina muy importante para la iglesia. Acuérdense que hoy estamos viendo tiempos difíciles, tiempos donde nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿ok? 10, vamos a ir desde el 12, ¿ok? Hebreos 10, 12. Cuando lo tengan, un amén fuerte ahí. ¿Ok? Yo creo que Dios ya preparó el lugar, el terreno, y toda la gloria se la damos a Él. Gloria a Dios. Voy a arreglar el cuello porque el saco está medio raro. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado ¿de qué? De sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ok, deja tu Biblia ahí, agárrale la mano a tu hermano y vamos a hacer una oración para que Dios tome control, ¿ok? Para que Dios nos abra el entendimiento. Ya hemos alabado, ya hemos danzado, ya el Señor se ha glorificado y toda la gloria es para Él. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ok, vamos a orar por el nieto de mi hermana Zoe. Quiero que me ayuden a orar por mi país. Estos días querían hacer un golpe de Estado. Oremos por todos los países. Oremos por los pastores, donde hay mucha tiranía, pastores que están sufriendo, pastores que están siendo perseguidos, y muchos pastores incluso se están yendo con el Señor, porque la presión es muy fuerte en estos tiempos y necesitamos unirnos para pedirle al Señor, ¿ok? Agárrate del hermano de tu hermano y vamos a orar. Levanta tu mano ahí, levanta tu mano y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás. En esta tarde, Señor, vamos a dar tu palabra, Padre Celestial, que tu palabra no va a regresar vacía. Señor, bendice a cada familia que está acá, bendice a los jóvenes, bendice a los caballeros, bendice a las damas, bendice a los niños, bendice a los que están haciendo actividad. Y te pedimos, ponemos esta petición de mi hermana,
por su sobrino. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en todo lo que pidiéramos, tú lo vas a hacer. Y yo creo, Señor, que tú estás obrando. Enviamos tu palabra y se haga conforme tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Te pido también por mi país y por los países, Señor, desde Estados Unidos hasta Sudamérica, Padre. Te pido por los pastores. Te pido, Señor, por los gobernantes, para que tú les des sabiduría, para que ellos puedan gobernar bajo la dirección de tu Espíritu. Te pido por las iglesias. Padre, Señor, envía un avivamiento a sus vidas para que cuando vengas estemos listos para irnos contigo. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento y vamos a poner atención a la palabra de Dios. Dice la santificación. Antes de la santificación viene la justificación. En Romanos capítulo 5 dice que nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo y tenemos paz para con Dios. La única paz que podemos recibir es a través de Jesucristo. Y eso no es por la justicia del hombre, sino que hemos sido justificados cuando recibimos a Cristo Jesús. De todos los pecados presentes, pasados y futuros. Eso no te da la libertad de seguir viviendo una vida bajo libertinaje. La Biblia dice que no podemos compartir, no podemos, hermano, no podemos confundir la libertad con el libertinaje. Dios tiene principios. Entonces, una vez justificados, que es un privilegio que Dios otorga en el presente, hoy estamos justificados por la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que tenemos paz para con Dios. El mundo está bajo la ira de Dios, pero nosotros como familia hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Está acá? Entonces, nadie puede presentarse por su propia justicia. Isaías hace 2700 años atrás escribió acerca de eso, que nadie puede acercarse, que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Por eso es que las religiones no pueden acercarse a Dios, sino a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie puede entrar al Padre, puede llegar al Padre. Ahora nosotros tenemos esa libertad de poder entrar a su presencia. ¿Por qué tenemos la libertad? Porque dice Hebreos 4:16 que podemos entrar confiadamente para hallar oportuno socorro. Ahora, las afirmaciones de Pablo de que el hombre es justificado es por medio de la fe sin las obras de la ley. La fe viene incluido en la salvación. No contradicen con las de Santiago cuando dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que la fe tenemos que ponerla en práctica. Pero hoy vamos a hablar de la justificación. El significado básico de santificación es por medio de la cual algo es separado, consagrado a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento santificaban los utensilios y los lugares. El lugar santísimo, el atrio y todo eso eran santificados en los utensilios en el Antiguo Testamento. Pero la santificación abarca las cosas y a las personas, mientras en el Nuevo Testamento está limitada a estas últimas. Ahora, Efesios, si vamos a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, quiero que mantengas abierta tu Biblia. ¿Cuántos han traído Biblia? ¿Cuántos han traído Biblia? Si vienes sin Biblia, entonces hay una duda. Somos cristianos y la espada que tenemos es
es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los creyentes, al ser santificados, son separados para Dios. Dios nos ha separado del mundo, implicándose con ello las transformaciones espirituales que corresponden a su nueva relación con Él. En la santificación puede diferenciarse en tres aspectos. Y vamos a ver el primer aspecto, la santificación posicional. Que quiere decir que nosotros, mientras estemos en este cuerpo, nosotros dice que somos bendecidos en las áreas ¿qué? Celestes. Porque en el tiempo de Dios no hay presente, no hay pasado y no hay futuro. No existe el tiempo. Y Pablo habla acerca de que nosotros hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y eso es a través de qué? Del nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. Y dice en el verso 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? Celestiales con Cristo. 100% nosotros estamos posesionados en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, mientras estemos en este cuerpo, estaremos ausentes del Señor. Y él decía, yo prefiero estar con el Señor, que es muchísimo ¿qué? Mejor. Por eso en este caminar tenemos que entender qué es la santificación. Ahora Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No quiere decir que tú vienes con la salvación, sino que tú tienes que abrir tu corazón y el Señor sabe a quiénes va a llamar. A Jeremías el Señor le dijo, antes de que tú nacieses, yo te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta ¿qué? A las naciones. Ahora Dios nos ha escogido con un propósito a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. San Juan capítulo 1:12 dice, la palabra de Dios, que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que han tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nos ha dado poder, autoridad sobre todo principado, potestad, gobernante. ¿Para qué nos ha escogido el Señor? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Padre por medio de Jesucristo, entonces somos aceptados porque somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y el mundo no entiende. Para que seas hijo de Dios tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento no es por carne ni sangre, sino es por medio del Espíritu Santo. En quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor nos ha redimido a nosotros. Nosotros estamos de pasada y cuando no entendemos eso, no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Tú trabajas para la gloria de Él. Tú comes para la gloria de Él. Tú vienes a la iglesia, la alabas para la gloria de Él. Evangelizas para la gloria de Él. Te sientas en esa silla para la gloria de Dios. ¿Ah? Porque Él recibe la alabanza de su pueblo. Dice que Él se mueve en medio de la congregación. Ahora la redención, la única forma que podemos llegar al cielo es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Si hubiera otro camino sería bueno, porque hay caminos que al hombre le parecen correctos.
Hay gente que dice, yo soy católico, apostólico, romántico, yo tengo mi religión y mis padres, mis tatarabuelos han sido religiosos, por lo cual yo voy a seguir esa regla. Y hay caminos que al hombre le parecen, según tu opinión, correctos, pero según la palabra de Dios, estamos alejados de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que nosotros somos santificados y hemos sido redimidos, sino a través del conocimiento de la palabra de Dios? El verso 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Dios te ha dado la sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, quien da en abundancia. El principio de la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor? Respeto a Dios. Inteligencia, dice que él usó lo necio, lo inservible, ¿para qué? Para darle a los niños. ¿Quiénes eran los niños? La gente humilde. Y dice que él enloqueció la sabiduría de los sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Eran los religiosos, los hombres que tienen aquí privilegios grandes en la tierra. Entonces ese misterio el Señor nos los dio a conocer por medio del misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo planificó Dios para nosotros que somos sus hijos. El evangelio no se va a terminar aquí en la tierra. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es eterno. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra de Dios es eterna y es infinita. Ahora en Él mismo tuvimos una herencia. ¿Cuál es la herencia que tenemos? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la ¿qué? Para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Si tú alabas aquí arriba, tienes que alabar abajo. Es acá. Y tenemos que alabar donde estemos nosotros, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Está acá? Aquí tienes que alabar y tienes que alabar abajo. Si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te va a poner a adorarlo a Él. Porque el Espíritu Santo es el que está encargado para que el pueblo de Dios pueda alabarlo al Señor en espíritu y en verdad. Y eso le dijo en San Juan capítulo 4 a la samaritana. La samaritana era una mujer muy religiosa, pero tenía 5 amantes. Ella iba a la iglesia, hasta hablaba lenguas, pero su vida no cambiaba. Y cuando ella tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le explicó que no era necesario adorar en el monte que dejó Jacob, o en la pozo, o en el templo que estaba en Jerusalén. Jesús le dijo, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en... Ahora, ¿qué es una verdadera adoración? Es tu consagración con Dios. No es solamente aquí levantar las manos, darle gloria a Dios. Y a veces el Señor empieza a ministrar de una forma como Él quiere. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón para que Dios te ministre. Porque Dios no está interesado en la carne del hombre, sino en su alma. Por eso el David decía, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él peleaba con su alma para que su alma se sujete al Espíritu, porque él conocía la presencia de Dios. Entonces cuando el Señor empieza a ministrar, puede ministrar con una alabanza toda la tarde. Y tenemos que dejar que Dios libere a través de su Espíritu. Lo único que tú tienes que hacer, cerrar tus ojos y esperar que el Señor te ministre. Y Dios está dispuesto a liberarnos. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
Porque si no te libera, el Señor no te ministra, te va a caer pesada la palabra. En Él también vosotros habiendo oído. Mira qué importante es oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú eres santificado, abres tus oídos espirituales y el Señor empieza a ministrar tu espíritu. Y esa carne se tiene que doblegar. Porque hay espíritus que se mueven, que son espíritus de opresión, espíritus de incredulidad, espíritus de odio. Y eso el Señor se lo tiene que llevar. Y cuando el Señor empieza a llevar todo eso, tu carne se tiene que sujetar al Espíritu de Dios. Entonces puedes abrir tu boca, puedes darle gloria a Dios. Ahora tenemos que aprender a oír la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído, primero tenemos que oír, segundo tenemos que dejar que la verdad, la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas, y tenemos que creer en Él, con el cual fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las religiones no tienen esto. Los que tienen son los hijos de Dios. Y esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Al cielo vamos a ir a adorarlo a Él. ¿Están acá? Y si no sabes adorar aquí, ¿cómo vas a adorar en el cielo? Si lo único que Dios quiere es tu adoración. Dios no quiere tu dinero, no quiere tu carro último modelo, no quiere ni tu trabajo. Dios dice, adórame. ¿Están acá? Y cuando la iglesia no entiende eso, entonces estamos en un problema. Nos cuesta abrirnos para Dios. Y Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los que muchas veces limitamos lo que Dios quiere hacer. Tú puedes limitar lo que Dios quiere hacer. Y a veces por vergüenza, o ¿qué van a decir de mí? A mí qué me importa que digan de mí. Lo que yo quiero es que Dios me ministre. Y Él está dispuesto a ministrarnos, ¿sí o no? Él es dispuesto a liberar. De quizás tú dices, yo no he hecho ningún pecado, pero tienes problemas dentro de ti, en tu corazón, orgullo, vanidad. El Señor quiere sacar eso para que haya una verdadera transformación. Y cuando haya esa verdadera transformación, tú vas a alabar aquí y vas a alabar abajo. Vas a darle gloria, lo mismo aquí, allá, atrás, donde sea. Segundo punto, cuando venga la palabra de Dios, vas a respetar la palabra de Dios. Porque esa palabra que estamos hablando es esta palabra. Y cada vez que nosotros ponemos la palabra de Dios, estamos profetizando al pueblo. Y Pedro dice que la profecía más segura la tenemos aquí en la Biblia, que es como una antorcha que alumbra en lugar que oscuro. Pero está de día. Tú ves a la gente ahí jajaja, jijiji, jujuju, pero están muertos espiritualmente. Ayer yo me fui a comprar una comida y yo dije, pues estaba sellado la madre, ¿qué pasó? Estuvimos aquí todo el día y fui con mi esposa. Cuando voy viendo, había una ¿cómo se? Caminata. Y tenía que pasar por ahí, me pasé. Espero que nadie me haya visto, me hayan filmado por ahí. No van a decir, el pastor ya se va a meter ahí. Porque la gente es bien maliciosa, hermano. Y pasé con mi comida y cuando veo, era la guadalupana al frente. La guadalupana, la guadalupana. Y todos felices. Y los danzarinas. Y atrás de los bailarines venía el tatacura. Y atrás del cura venían los homosexuales. Y eso no tienen vergüenza de ir a caminar. Y nosotros que somos cristianos muchas veces tenemos vergüenza.
Te avergüenzas de Cristo. Cada vez que tú vienes con una actitud negativa, le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo problemas y no quiero que te metas conmigo. Y Dios no se va a meter contigo, ni te va a ministrar. Porque Dios, en el capítulo 6 de Génesis, dijo, realmente el hombre es carne y mi espíritu no va a contender con la carne. Y el peor enemigo que tenemos nosotros eres tú, soy yo, carne. Entonces Dios quiere que nos despojemos para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Y cuando tú vienes al servicio, Dios te está librando de muchas cosas. Tú no sabes si al irte te viene un accidente, no sabes. Entonces tú vienes a llenarte a ti porque no sabes qué noticia te van a dar el día de mañana. Por eso la santificación posesional es muy importante en nuestras vidas. Es aquella santidad que el creyente hereda en virtud de su nueva posición en Cristo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron y aquí el Señor las hace nuevas. ¿Qué quiere decir? Que somos una nueva ¿qué? Creación en Cristo Jesús. Tenemos a través del nuevo nacimiento una nueva simiente que es en Cristo Jesús. Y ya no somos deudores a la carne, porque cuando vivías en la carne, en los deseos de la carne, vivías fuera de la justicia de Dios. Hacías lo que querías, tenías relaciones sexuales, las muchachitas agarraban al novio y sexo a disfrutar. Y si alguien le decía algo, este es mi cuerpito y conmigo no se mete nadie. Porque estabas fuera de la santidad de Dios. Hoy que hemos entrado al plan de Dios, tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Aunque pasemos pruebas, luchas, problemas, el mundo se te va a venir encima, la gente te va a criticar, el Señor dijo, no te preocupes, porque es necesario que pases todas esas cosas. O sea, acá. Ahora, si tú no eres probado, hay un problema. Porque el Hijo de Dios va a tener que ser probado. Ahora, ¿por qué Dios permite cosas en tu vida? No vas a llegar a la iglesia como la última estrella aquí. No me digan nada a mí. No. Dios va a decir, te voy a bajar de esa nube. Y te baja el Señor. Y lloras y dices, jamás en el mundo me han hecho eso. Pues aquí se te van a hacer. La gente, ahí te has recibido a Cristo. Ay, vas a ser feliz, ya no va a venir prueba ni lucha. Pues si fuera así, los discípulos del Señor murieron martirizados. ¿Y sabes qué? Lo que pasa, hermano, no es nada lo que están pasando hoy día los cristianos allá en el Medio Oriente. Ellos han entendido esto, que para ellos morir en Cristo es una bendición. Y cuando tú entiendes esa posición, no le vas a tener miedo a la muerte. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Y muchos que dicen, no, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y no aguantas una prueba. Y el problema que tú tienes es personal tuyo, porque aquí lo único que hacemos es adorar a Dios. Yo tengo mis problemas, yo tengo que pelear mis problemas, tú tienes que aprender a pelear tus problemas y tienes que saber en qué posición estás en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Toda persona que se ha apropiado de los beneficios del sacrificio de Cristo es santa a los ojos de Dios, porque Él nos ha santificado. Sin Cristo te presentas por medio de una religión, Dios cuando te huele a pudrición. Pero cuando tú te presentas con la sangre de Cristo es como un perfume delante de Dios. Porque la sangre de Cristo nos limpia. ¿Cuánto lo creen?
Dale palmas al Señor. Por eso Dios, cuando el diablo viene a acusarte y decirte, mira Señor, ¿qué es lo que es eso? Va a quejarse a Dios y Jesús le dice, Padre, véelo bien, Él está santificado por mi sangre. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que están cargados, cansados, que yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Tienes problemas personales, vienes aquí, te humillas y el Señor inmediatamente te limpia, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo, ¿qué? Pecado. Y ese pecado está en el alma. Y Ezequiel dice, aunque te laves con lejía, ese pecado está dentro de ti. Y si no es la sangre de Cristo, entonces no podemos acercarnos. No, inmediatamente la presencia de Dios nos elimina. Ahora, esta santificación se da base a su nueva posición de ser hijo de Dios. Y no tiene relación con sus acciones morales. Por eso en Hebreos capítulo 10, donde hemos visto, vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, verso 12 al 14, dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo ¿qué? Él no va a venir a sacrificarse más por ti ni por mí. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora te quiero explicar eso. ¿Cómo a la diestra de Dios? Si Dios es espíritu, Dios no tiene ojos, no tiene manos, no tiene nada, es espíritu. La imagen de Dios es Cristo Jesús. ¿Está acá? Por eso el Señor, cuando se manifestaba a su pueblo, se manifestaba en una nube. Y de ahí hablaba el Señor. Y los sacerdotes no podían hablar porque era tan grande la presencia de Dios que los mismos sacerdotes se quedaban mudos. Ahora Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nos ofrece el Padre a cada uno de nosotros. Dios no podía hablar con el hombre porque el hombre, no, aparte de que Dios es espíritu, el hombre perdió su relación con Dios cuando vino el pecado. El capítulo 3 de Génesis es el capítulo más, lamentablemente, el capítulo más tremendo, donde los padres perdieron la comunión con Dios. Vino muerte espiritual, muerte física, y esa nos heredó a todos nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora en Cristo el Señor nos ha restaurado esa relación que al principio tenía el hombre. Ahora en Cristo tenemos una nueva posición, tenemos un nuevo nacimiento, lo cual podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno ¿qué? Socorro. Y un día vamos a ser semejante a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahora, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir perfecto? Al principio, en Génesis, Adán y Eva eran perfectos. Ellos no conocían el bien ni el mal. Pero ellos fueron engañados. Se rebelaron contra Dios y de ahí vino el problema para toda la descendencia humana. Por eso los niños nacen con pecado. Nacen rebeldes. Y los padres tienen que educar a sus niños. Por eso dice la Biblia, instruye al niño cuando es niño. Porque el niño cuando aprende instrucción de sus padres, aprende
todo lo bueno. ¿Y cómo te puedo comprobar? Cuando nació Caín y Abel. Abel trajo todo lo de la tierra fue maldecida y ellos recibieron la misma instrucción de sus padres, pero Abel entendió que a Dios le agrada un sacrificio con sangre. Por eso nosotros, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Y Caín trajo de lo mejor de sus verduras y Dios dijo: no recibo, porque la verdura de Caín representa la religión. En cambio, la sangre que presentó el corderito Abel representó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso las religiones son grandes, hermano, inmensas. Hay mucha gente que es religiosa y están pegadas a sus dogmas, pero están fuera de Dios. En cambio, nosotros nos acercamos al Padre por medio de la sangre de Jesucristo y recibimos perdón de pecados y somos justificados. ¿Cuántos están contentos? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios. Estas hojas están muy pegadas, hermanos. Estamos hablando de la santificación posesional, ¿ok? Pablo decía: mientras estamos en esa carne, estamos lejos de Dios. Pero un día vamos a morir y la persona que muere en Cristo llega directamente al Padre a través de Jesucristo. ¿Está acá? ¿Lo creen o no lo creen? ¿O creen que se van a ir como dicen algunos doctrinas, donde dicen que el cuerpo y el alma están metidos en la tumba? Yo no sé qué estará haciendo el alma ahí. Pero nosotros dejamos el paquete aquí. Por eso preocúpate de tu vida espiritual. Aquí está el cuerpo, te mueres, ese bagazo se queda en la tierra, porque el polvo vinimos y al polvo vamos a volver. Lo que sale de aquí es el alma y el Espíritu Santo, o el espíritu del hombre, perdón. Entonces, esa es la garantía que tenemos. Ahora, en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice así: a la iglesia de Dios. ¿Cuántos son iglesias de Dios? Que está en Corintios. Pablo mandó esta carta a Corintios: a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según de ellos y nuestro. La gente cuando dice: me voy a ir a otra iglesia. ¿Cuál iglesia? Si tú eres la iglesia. Tal vez puedes decir: a otro salón. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros llevamos la presencia de Dios. O lo puedes ahogar, la presencia de Dios en tu vida. Lo puedes contristar. Y cuando lo contristas, entonces empiezas a dar rasgos raros. Y eso no te va a beneficiar, porque la carne para nada aprovecha. Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles en la carne. Elías, un hombre que confrontó en 1 de Reyes capítulo 18 al pueblo que andaba claudicando en dos pensamientos, como hoy. No sabían si adoraban a los Baales o adoraban a Dios. Así que tú, después de hacer un milagro, matar a 400 falsos profetas y como 800 demonios en su carne, sintió miedo y salió huyendo. Hermano, salió huyendo
bajo desobediencia, porque tuvo temor, tuvo miedo. Hay momentos en que puede venir el miedo a nuestras vidas. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. Dios tuvo que presentarse a Elías y le dijo, ¿qué estás haciendo, Elías? ¿Por qué estás huyendo? Tienes que regresar de donde viniste para atrás. Le dio una comida al Señor, usted sabe la historia, y regresó. Cuando la persona empieza a huir de Dios, es porque está en desobediencia. ¿Saca? Y cuando estás en desobediencia, no creas que te va a ir bien. Se te va a levantar todo. Hasta que obedezcas a Dios. En el verso 30, ahora más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Porque el Padre nos escogió. El cual nos ha sido hecho por Dios. Quiero que ponga atención aquí. Sabiduría. ¿Y cómo adquiere la sabiduría? Es a través de la palabra de Dios. ¿No? Y lo que menos la iglesia quiere hacer es leer la palabra de Dios. La justificación, ya vimos en Romanos capítulo 5, la santificación y la redención. Hoy estamos hablando acerca de la santificación. Ahora Hebreos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Antes, cuando mataban un corderito, ponían la mano en la cabeza del corderito y depositaban sus pecados, y ese corderito de 1 año tenía que ser sacrificado. Era solamente para cubrir, pero ahora el Señor nos limpia. ¿Saca? ¿Cuántos creen que el Señor nos limpia? ¿Ah? Ahora la santificación posesional es también llamada instantánea, porque no dependiendo de las obras del creyente, sino del sacrificio que es en Cristo Jesús. Es aplicada de manera inmediata en el momento de creer en Cristo Jesús. Vamos a Hechos 26, 18. Y a su nombre. En otras palabras, tú no has hecho nada por tu salvación. La salvación te lo dio el Señor gratis. Dice que por la fe, y esa fe no es de nosotros, es la fe que Dios nos ha dado. Para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Él pagó el precio por ti. Con su sangre. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 1, verso 23, que hemos sido renacidos, no de un nacimiento corruptible, sino de un nacimiento incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Hay una nueva simiente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pueden bajarle un poquito el aire porque está tosiendo la gente? Ahora, nosotros no hemos hecho nada. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Lo único que tienes que hacer es creer y servirle, nada más. Creer y obedecerle a Él. Porque la gente dice, Señor, mira mi casa, esa casa no es tuya, esa casa es mía, dice el Señor. Señor, mira todo lo que yo tengo. El Señor dice, no, yo te he comprado con mi sangre y vos vales la sangre de mi Hijo amado Jesucristo. Por eso que la religión quiere comprar a Dios ¿con qué? Con sacrificios vanos. Por eso es que la gente van en procesión de rodillas, se ponen una penca atrás y dicen, mira Señor lo que yo estoy haciendo por ti, Señor. Y el Señor dice, eso es una abominación, porque mi Hijo en la cruz pagó el precio por ti.
Había un hombre que andaba caminando de rodillas y dicen, ¿y usted por qué se pone de rodillas? Es que yo tengo una penitencia con la Virgencita, la que intercede por mí. Yo no sé quién Virgencita será la que intercede. El único intercesor que tenemos es Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos que darle toda la gloria a Él, toda la honra a Él. Y cuando tú estás en la carne, no vas a poder alabar a Dios. Porque el peor enemigo que tenemos es la carne, rebelde. Y eso heredamos de Adán. Podemos recibir una bendición y a la semana lo perdemos. ¿Sabes por qué? Porque no hay una continua búsqueda de Dios. Es como cuando te dan el carro nuevo, te ponen el gas lleno, ese gas no te va a durar para 20 siglos. Tienes que echarle gasolina. Igual tienes que echarle gasolina ahí. Tienes que echarle, pedirle al Señor que te ayude para que puedas llenarte y mantenerte lleno en la presencia de Dios. 26:18. Dios lo llamó a Pablo para el ministerio. En el verso 15, yo entonces dije, ¿quién eres tú, Señor? Dando su testimonio Pablo o Saulo. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, cuando era religioso, vivía fuera de la justicia de Dios. Y era un hombre que lo estaban preparando para que sea el sucesor de Gamaliel. Por eso Pablo dijo un día, todo lo que aprendí a los pies de Gamaliel lo tengo por basura. Todo lo que aprendiste en la religión católica apostólica a la basura, frente a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, cuando tú vas conociendo al Señor, tú vas a confiar en Él. Van a haber momentos que te va a venir la prueba, pero te acuerdas de la palabra de Dios y te acuerdas de la posición que tú tienes en Cristo y, hermano, vas a aprender a confiar, a depender de Él. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu, lo dijo Pablo. Hello. ¿Y sabes qué significa Señor? Curios. Él es Señor de señores. Saulo estaba entrando a Damasco para acabar con los cristianos. Era primo hermano del diablo. Y Jesús le dijo, bueno, de hoy adelante, así como serviste al diablo, vas a servirme a mí. Y su vida cambió. Y Pablo adquirió una nueva posición de santificación. Entonces el Señor nos cambió de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Dios. Para eso nos escogió. Le dijo el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras los ojos a ellos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados, herencia entre los santificados. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo no puede llamar Señor al Señor. Cuando Nicodemo se presentó delante de Jesús, le dijo, Maestro,
Sabemos que vienes de Dios porque todo lo que haces tú, no o solo un hombre de Dios puede hacer. Ellos sabían, el Sadrení, todo eso sabían, pero no lo reconocieron a Cristo Jesús como Señor. Por eso Jesús le dijo, de cierto, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino. ¿Qué? O sea que un requisito para que nosotros tomemos posición de santificación es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿No? Y cuando tienes un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, esta carne ya no te tiene que gobernar, ni los sentimientos. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y la gente muchas veces llega a dar por los sentimientos y arruinan el plan de Dios en sus vidas. Aquí, dados en otras palabras, tu vida de ti ya no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo Jesús. ¿Están acá? Entonces, por esa razón es que a veces la gente, ¡ay, me ha mirado feo en la iglesia! ¡Ay, la hermanita me echó una cara de lagartija! Pero si tiene cara de lagartija. Y estamos en una iglesia llena de almáticos. O sea, hermanos. Entonces tenemos que intentar la nueva posición que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, yo no me preocupo, si tengo para comer, me voy delante de los reyes y ahí como bien. Y si tengo que comer una tortilla, ¿cómo pongo una tortilla? Para mí es lo mismo. Él no se dejaba guiar según lo que tenía. Y los cristianos de ahora son así. Si tienen dinero, aleluya, gloria a Dios, danzan en una patita. No tienen dinero y ya se desinflan. Estamos en un problema, hermanos. La santificación posesional no es susceptible de mejoramiento, pues ninguna obra humana puede hacer mejor la obra santificadora de Cristo. Ahora en Cristo tenemos libertad. ¿Cuántos tienen libertad en Cristo Jesús? Por eso, según tú piensas, según tus sentimientos, hoy tengo ganas de cantar, pero hoy no quiero cantar. Y Dios dice, ¿me alabas aunque estés con la pata afuera? Yo tengo que alabar a Dios, abras la boca o no abras la boca. Y si Dios empieza a ministrar, lo dejo a Él que ministre. Está acá. Y Dios trabaja de diferente manera en la alabanza. La alabanza no es para que te sientas bien, la alabanza es para que el Señor te libere. Una hermana a un pastor le dijo que, un pastor de México, pastor, a mí no me gusta lo que usted canta. Le digo, pero si yo no canto para usted, mi hermana, a la carne nunca le va a gustar nada. Cuando no entiendes la posición que tienes, vienes a la iglesia, un día bien, otro día vienes enojado, no diezmas, no te consagras. Y eso le va a traer problemas fuertes. El Señor nos ha llamado para que nos consagremos. Ahora, consagrarse, obedecer a Dios, cuesta. Porque la carne está. ¿Vas a ir a la iglesia? A ver qué dice mi carne. No, no voy a ir. Y le dice al marido, oye, mi vida, estamos en el mismo espíritu, ¿no? Y no vienen. Y si una persona le reclama, dice, ¿y por qué usted tiene que meterse en mi vida? Es que es la carne. Ahora Dios nos exige a nosotros, ¿sí o no? Si no te exige Dios, es que no eres. Ahora Dios nos exige a nosotros y nos aprieta muchas veces. Y no quiero. ¿No quieres? Vamos a ver, dice el Señor.
Ahora la segunda es la santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? Si la santificación posesional es un estado que alcanza por un decreto de Dios, la progresiva viene a ser la ampliación diaria y práctica de la verdad del ser apartados para Dios. Ya Dios te apartó, allá no hay amiguitos del mundo, ya no hay tus amiguitos, mire, vamos a tomar una cheve, tú te tomas una Coca-Colita. Una vez un muchacho fue a visitar a sus amigotes ahí, le dice, ya sabemos que eres cristiano, eres hermanito, mire el hermanito vino, pero le demos una Coca-Colita, y de repente en la Coca-Colita le pusieron un poco de trago y ya se le abrió la tripa al hermanito, a las 2 de la mañana bien happy el hermanito ahí. Porque la carne es débil, hermanos. Un muchacho que trabajaba en un lugar de prostitutas, él era el cuidador, era joven, y 6 meses tenía en el evangelio, y el pastor le dice, pastor, yo voy a ir a evangelizar a esas muchachas. Le dije al pastor, ¿sabes qué? Tú no puedes ir porque todavía no estás preparado. Fíjate de dónde te ha sacado el Señor. No, yo voy a ir. Llegó él y las muchachas, ay, ¿cómo estás? Panchito, vamos a poner Panchito, ¿no? Porque no hay ningún Pancho acá. Y Panchito, ay sí, ay mira Panchito, les he venido a hablar la palabra de Dios, hermanitas. Ya les dijo, hermanitas. Ay sí, ven Panchito, tú sabes que te queremos mucho. A ver, dale una Coca-Colita a Panchito. Y después acabó con una de ellas el Panchito. Ahora la santificación progresiva es que tú vas cada día peleando la buena batalla. No es de la noche a la mañana. Hay áreas que el enemigo conoce en tu vida, áreas donde el enemigo va a trabajar en las áreas débiles. Por ejemplo, gente que le gustaba el dinero, tenía todo, y de repente llega el evangelio y el Señor les quita para darle algo mejor. Y dice, no, desde que me hice cristiano me salé. A mí me lo han dicho. Antes tenía 2 mujeres, tenía carros, pero estabas metido en las drogas. A un muchacho le dije, cuando tú te drogabas no sabías si estabas con un hombre o una mujer. Ahora el Señor te ha quitado toda esa basura para darte algo mejor. Y mucho cristiano que se convierte dice, no, no me gusta, porque ahí prohíben de todo. Dios no te prohíbe nada. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar. Entonces en esas áreas muchos cristianos fallan, porque no dejan que Dios trabaje en su vida. Ahora la vida cristiana empieza por la santificación de posición, conferida por medio de una acción divina. Seguidamente debemos buscar una santificación práctica que sea consecuente a esta posición. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso cuando una persona nueva llega al evangelio y el hermanito tú lo ves danzar, ay qué lindo, y quiere evangelizar hasta el mismo diablo. Y la gente vieja ya que está muerta dice, yo era como tú, hace 30 años yo danzaba, hablaba lenguas, vamos a ver, y lo desinflan al pobre. Yo estaba en mi primer amor, ¿y ahora qué? ¿Estás seco y muerto? Más bien, cuanto más tiempo tenemos que ser mejores, porque ya adquirimos, hermano, experiencia. La vida cristiana es experiencia. Entonces el Señor lo tiene al muchachito o a la muchachita. Uy, qué lindo, la iglesia es una belleza, qué bonito. Hasta ángeles veo, hermano. Bueno que vea ángeles. Pero llega un momento en que el Señor dice, quiero que crezcas, quiero que madures. Pero me vas a buscar. Y hay un momento que ya no sienten la presencia de Dios. Entonces Dios dice, búscame. Es para que adquieras experiencia. Hello.
Y no queremos pasar ese proceso progresivo. Queremos todo microwave. Para llegar a un tiempo de unos 30, 35 años en el Evangelio, tienes que pasar por todo. Van a hablar, van a vituperarte, te van a traicionar. Y todo eso el Señor lo permite. Y tú dices, pero ¿por qué esa persona? ¿Por qué? ¿Qué le hice? No, es que el Señor dice, te estoy limando para ver hasta dónde aguantas. Es que nosotros los latinos somos bien tremendos, no queremos hacer la jugadita al Señor. Por eso Pablo dice que el que corre en un estadio tiene que correr legítimamente. Un atleta va a empezar 4 años para entrar a la maratón. Desde el primer día empieza. Deja sus amistades, deja sus amigos, deja la novia y empieza a concentrarse en lo que va a hacer para recibir una corona incorruptible. Y Pablo dice, corred de tal manera para que lo obtengáis. Y tienes que abstenerte de muchas cosas. Y ese proceso, esa santificación progresiva no nos gusta. Y Dios no te va a dar como microwave a tu gusto. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos son los que Dios los escoge para que lleven sus propósitos. Dios puede llamar a medio mundo, pero de ahí del medio mundo solo 2 o 3 o 4 son los que Dios usa. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de Dios. Y son vituperados, golpeados. Por eso en Mateo capítulo 5 dice el Señor, bienaventurados cuando los golpeen, cuando digan toda clase de males contra vosotros. El Señor nos dijo, van a salir corriendo y llorando. El Señor dijo, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Ah? Ahora, la primera es para nosotros, la posesional, una cuestión de fe. Mientras que la progresiva está relacionada con nuestro comportamiento diario que tenemos. El Señor dijo, vosotros sois luz y sois sal. Entonces, Jesús dijo, San Juan capítulo 15, mi Padre es el que los va a labrar. Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque si tú no perteneces en Cristo, agarrado de la cabeza de Cristo, te vas a secar. Por eso hay gente que antes, hermano, danzaba, le daba gloria a Dios, y con el tiempo que ha ido caminando empezaron a confiar en sí mismos. Y la Biblia dice en Proverbios 3, verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en lo que sabes. Reconócelo en todos tus caminos para que Él enderece todo lo que está torcido. Porque el árbol que va a dar buen fruto va a ser podado, hermanos. ¿Y qué es lo que poda el Señor? Todas las malas mañas que tenemos. Entonces llegas al Evangelio y dices, ay, me han dicho que cuando uno entra al Evangelio todo le va a ir bien. Sí, si te dejas moldear con el Señor. Y de repente el Señor empieza a pasarte por un proceso así. Como el oro que se mete al fuego. Y en cada metida va saliendo escarcha, todo lo que no le agrada a Dios de tu vida.
y te va a doler para que seas oro refinado. Por eso lo dice, le dijo, oye, compra oro fino, refinado. Entonces, cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, lloramos, nos decepcionamos, momentos en que dices, yo ya no voy a seguir, pero ahí viene el Espíritu Santo y nos da fortaleza. Ahora, si no has pasado eso, entonces eres fenómeno. Ahora esa nueva doctrina donde llegas a la iglesia, pare de sufrir, te dicen, deja los $100. Sí, claro, ¿quién no va a dejar $100 para parar de sufrir? Si fuera así, el Señor les hubiera dicho a sus discípulos, no se preocupen muchachos, ustedes me claman y les voy a caer un paquete de $1 en la cabeza. Van a ser afligidos. Tendréis aflicción en el mundo, pero recuerden, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan dice que lo que vence el mundo es nuestra fe. Tu fe va a ser probada. Es lo que me gusta aquí, que cuando se habla la palabra, andan calladitos. Yo sé que están poniendo atención. Pues no es lo que la Biblia dice, pues. No como los falsos hay. Haz un pacto con Dios, trae 1,000 y te va a dar 10,000 el Señor. Y sigue viviendo tu vida como te da la gana. Dios no es así. Si Dios quisiera, mandaría un millonario aquí y nos da unos $2 millones. Pero Dios no trabaja así. Dios te hace pasar muchas veces escasez. Pasas por el valle de sombra, así como pasó David, por el valle de sombra y de muerte. Y a veces hay momentos que no tienes para nada. Pero Dios no te deja. ¿Ah? Por eso ser pastor, como Dios quiere que estemos, tiene que llorar uno. Yo no vengo a chillar delante de usted, manito. No, porque yo cuando estoy solos con Dios, yo hablo con Él. Le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres hacer? No sé. Depende de ti. Mantén abierto ese lugar. No quiero ser millonario, ni quiero ser famoso. Lo único que quiero es compartir tu palabra con los que quieran escuchar la palabra de Dios. Porque esta palabra sale afuera también, hermano. Dale palma al Señor, dale gloria al Señor. Segunda de Corintios 7:1 o 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, limpiémonos, no que te va a limpiar el hermanito. Limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, porque hay espíritus que no son de Dios. Están acá, hermanos. Perfeccionando la santidad y en el temor de Dios. Dejar que Dios nos limpie. Pablo le dijo a los tesalonicenses, con respecto a la reunión que vamos a tener, les dijo, cuídense. De espíritu, de carta, como si fueran nuestras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esta es una santificación progresiva. La santificación progresiva se da a lo largo de toda la vida del cristiano. Hermano, ¿cuándo vamos a descansar? Me dijo una hermana. No se preocupe, cuando estire ahí va a ir a descansar con el Señor.
Mientras estemos comiendo, tenemos que aguantar a la gente. Ahora, si tú no has pasado una santificación progresiva, te pueden matar. Pastor Marcos fue al verse con el médico, ya murió él. Y le dijo el médico: oiga, usted, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es pastor? Sí, le dijo. Uy, de esos tengo un montón. Porque la gente los matan a los pastores. Y usted, le dijo, tiene que cuidarse, porque él se iba a meter a las casas a querer arreglar problemas matrimoniales, hermano. Yo antes iba a arreglar los problemas, hasta las 2 de la mañana, esta salía con una cosa, el otro con otra cosa, y bueno, ya cuando estaba para dormir, bueno, ya se dijeron de todo, sí, ahora vamos a dejar que Dios trabaje en sus días. Ya lloraba, ay, no, pero no, a la semana lo mismo. Dije, ya no, Señor, yo no voy a ir a querer arreglar los matrimonios. Y más que todo cuando se mete la suegra. Como dijo David Aimo, tribulación es cuando la suegra viene a visitarte. Gran tribulación es cuando se queda a vivir contigo. En San Juan 17:17 el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Romanos capítulo 8:13. ¿Cuántos están contentos? Bueno, ya el Señor, yo creo que está trabajando en la palabra. Ahora, si no entiendes, dile que el Señor te abra el entendimiento. Es el único que puede hacer el trabajo en tu vida y en mi vida. Porque antes, hermana, venga, reciba liberación. La hermanita caía ahí. A la semana, la misma hermanita. ¿Qué pasó? Pues ahora la palabra nos va a liberar. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida, a obedecer a la palabra de Dios. Y eso te va a tener beneficios. ¿Sabes qué va a poner primero en tu vida? Paz. Segundo, va a poner seguridad en tu vida. Tercero, vas a perder el miedo hasta morir. Viene la muerte, un ratito viene la muerte y dice: Señor, ya estoy listo, me voy contigo. Y ahí vas a cantar: me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Hay gente, una cosita, han dicho que me voy a morir. Pues tienes que morir después de algo. Yo conocí en el hospital gente cristiana, 20 años, y andaban temblando porque se iban a morir. Y le dije: ¿por qué no te arreglas mejor bien? Y que esa noche venga la calaca y te vas. Vas a dejar de sufrir, ya no vas a ver a la inmigración tras de ti. No vas a pagar ni impuestos. Y vas a ir a un lugar donde hay paz, donde el Señor va a enjugar toda lágrima. ¿Están acá? La tribulación momentaria, decía Pablo, no es nada comparable a la gloria que vamos a recibir en el cielo. Vale la pena sufrir por Cristo. Humanamente yo no aguantaría a nadie. ¿Y por qué hay cristianos que van y los envía el Señor a países donde gente que ni siquiera nada, y hasta los matan, los golpean, pierden a sus hijos en ese lugar? Los misioneros, que Dios bendiga a los misioneros. Una vez un misionero, una pareja estaban ahí, vino una fiebre y el hermano, como era un lugar donde no había mucha medicación y todo, y ¿qué hacemos? Y murió el niño de 13 añitos. Y le reclamó a Dios, le dijo: mira, Señor, yo te estoy sirviendo, ¿y por qué dejaste que muera mi hijo?
Y el Señor le dijo, yo he sembrado la vida de mi hijo por ti. Se quedó así. Inmediatamente el Espíritu Santo le dijo, tú estás sembrado la vida de tu hijo para estas almas. Mira. Abraham, Dios le dijo, quiero que siembres la vida de tu hijo. Abraham dijo amén. Y justo cuando lo iba a matar, Dios le dijo, he probado tu corazón y he visto que tú me amas más que a tus hijos, o más que a tu hijo. Y ha sido aprobado por mí. Y era Isaac, de donde iba a cumplirse la promesa. Voy a ir un poquito rápido, ¿ok? Romanos 8:13 dice, en el verso 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras ¿de qué? De la carne. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, tienes que morirte cada día a los deseos carnales. Y eso es lo que cuesta en cada uno de nosotros. Y esto es para todos, ¿ok? Si no mueres para los deseos carnales, hay un problema que vas a tener. ¿Saben acá, hermanos? Y tenemos que morir cada día a nuestro ego, y eso es lo que cuesta. No es fácil el evangelio. Ahora, si quieres un evangelio Mickey Mouse, no hay problema. Pero a pesar de que Dios nos ha dado a estos agentes santificadores, espera que el creyente contribuya con la voluntad renovada que se ha logrado o se ha otorgado en el nuevo nacimiento. ¿Cómo puedes hacer? Esforzándote. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué dijo Jesús? Esforzaos, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque anchos el camino que lleva a la perdición, y muchos caminando están por ahí. ¿Cómo tenemos que esforzarnos? Sometiéndonos a la palabra y al Espíritu. Lograr el progreso disciplinado de su santidad. Si el creyente no aporta esta colaboración, Dios ejecutará la disciplina. Y vamos a terminar con estos dos capítulos. Primera de Corintios 11. Y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos? Ahorita lo van a pensar muchos. Ay, ¿así es la cosa? Sí, así es la cosa. Bueno, lo que dice el Señor en su palabra. Y eso es para todos. Primera de Corintios 11, 31. Pablo dice así al verso 32. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora el mundo está bajo condenación. Romanos 8 dice, pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley que es en Cristo, la ley de la libertad, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Antes hacías lo que querías, vivías como querías, transeabas, robabas, eras buen religioso, pero seguías viviendo tu vida sin que Dios se meta en tu vida. Hoy que has nacido de nuevo, entonces ahora Dios te va a decir que te santifiques. Y cada uno tiene que examinarse. Escúcheme, tú no puedes examinar la vida de una persona.
Y a veces queremos examinar la vida de otros, pero no nos examinamos a nosotros mismos. Cuando tú te examinas, haces un análisis, pones un stop. El Señor me ha hablado de esto, ha dicho que va a hacer esas cosas conmigo. Ahora, ¿por qué no estoy progresando en lo que el Señor me ha hablado? Es porque tú mismo te estás condenando. Y eso es lo que Pablo escribió en 1 Corintios 11. Examínense. Y aún dice Pablo, examínate si realmente Jesús está contigo. Porque algunos en Apocalipsis capítulo 3, el Señor está golpeando a la puerta. ¡Hey, Panchito, abrime la puerta! Hace tiempo que me dejaste afuera. Me sacaste de tu corazón. Ya no dejas que trabaje en ti. Y si el Dios no trabaja en nosotros a través de su Espíritu, ¿qué vamos a hacer? La disciplina, Dios lo pone ¿para qué? Para no para hacernos daño, el Señor para formarnos, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, ya no somos deudores a la carne, para estar otra vez en esclavitud. Yo sé que hay silencio, porque te va a ponerte a pensar, si es que quieres pensar, ¿no? Ahora vamos a ir a Hebreos y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12, verso 5. Y aquí Dios habla de una disciplina. Para todo hay disciplina, ¿sí o no? O sea, acá vas a la universidad. Tienes que ser disciplinado para estudiar la palabra de Dios. Si no, nunca vas a salir profesional, pues. Vas a un equipo de fútbol y te dicen aquí hay reglas, tienes que venir a entrenar y tienes que estar con el equipo, porque ahí no hay estrellas. Ahora, si hay una estrella desordenado, le dicen mejor vete a tu casa. Y muchos jugadores que eran buenos quedaron en la nada, terminaron mal en la cárcel con problemas por ser indisciplinados. Ahora el Señor quiere formarnos. Ahora mira lo que dice el 5. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis que la disciplina del Señor. ¿Sabes qué es la disciplina del Señor? La formación que Dios quiere darnos en la iglesia. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, escúchenme, ¿cuántos creen que el Señor nos ama? No, vamos a volver a repetir pues. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? El Señor te ama, pero te va a disciplinar si eres hijo. Ahora si eres un bastardo, pues te va a dejar hacer lo que te da la gana. Porque el Señor ama la disciplina, que ama disciplina. Y viene el azote a todo aquel que recibe por hijo. Por ejemplo, una persona se convierte a Cristo. Está acá. Y después de convertirse a Cristo, sigue viviendo la vida desordenada, llega a la iglesia y quiere, como dice, que truenen sus chicharrones. A mí me dijo un día un hermano, a mí me decían Don Juan en el mundo y aquí me quieren tratar mal. Es que aquí no eres don. Eres un simple como nosotros. Y cuando no quieres recibir la disciplina, viene una enfermedad a tu vida y ahí está él. El Señor me ha sanado, hermano. Y al rato vuelve la enfermedad. ¿Y por qué vuelve la enfermedad? Porque no quiere ser disciplinado. Y cuando no recibes eso, viene azote de Dios. Por eso mucha gente no quiere escuchar esta palabra. Queremos pensar que Dios es como nosotros. Ahora, porque el Señor al que ama, disciplina. Te va a disciplinar.
Ay, me voy a otro lugar, estoy pidiendo. Allá te va a disciplinar peor. Te va a azotar. Porque a todo que recibe por hijo lo azota el Señor. Si soportáis la formación, la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Imagínate el padre de familia. Ay, su hijo está haciendo barbaridades. Ay, mijito, qué bueno que estás haciendo barbaridades. Tienes que disciplinarlo, hermano. Si no, estás creando un bastardo. Y cuando ya es grande, ay, mijo, ¿por qué está en las pandillas? Si yo lo llevaba a la iglesia, incluso al pastor le dije que le jale las orejas. Una hermana me dijo, jálemelo a mi hijo, las orejas. Así, mi hermanita, pero cuando mañana esté bien endemoniada, me va a meter al bote. Así que mejor disciplínalo usted. Nosotros podemos darte la palabra a ti. Y si no quieres recibirla, no hay problema. La palabra es para todos, ¿cuántos lo creen? A mí me han dicho, no me gusta esta iglesia porque en esta iglesia muchos nos tiran. Pues ¿a quién vamos a tirar? La palabra nos habla a nosotros, empezando por aquí hasta donde está el de la cabina, ¿sí o no, hermanos? Ahora, si no quieres ser disciplinado, vas a ser torcido. La misericordia de Dios no se termina. Escúchenme. Pero la paciencia se termina. Llega un momento, Dios dice, oye, ¿no quieres arreglarte? Vamos a hacer algo para que te quedes quietito. Ahí en el hospital, yo cuando iba ahí estaban todos tirados. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Es que el Señor me llamó para trabajar. Y yo trabajé para trabajar en la obra y ahora yo trabajo de noche y de día. Y el Señor me decía, congrégate. Yo no voy a congregarme. ¿Ahora quieres descansar, mi hijito? Ay, descansadito. Y le llevan palabra. Yo no quiero escuchar la palabra. No vas a escuchar ahora. Ahora no puedes escaparte. ¿Y quién es el que termina la disciplina? No eres tú, es Dios. Ahora si no te disciplina Dios, vas a seguir con los mismos rebeldía. Y quieres que Dios se adapte a ti. Dios nunca se va a adaptar a ti ni a mí. Dios va a hacer lo que Él quiere. ¿Cuánto? Porque nos ama. ¿Están acá? Si no nos disciplinaría el Señor, seríamos, imagínense lo que harían en las iglesias. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Vamos a dar un ejemplo. Yo no puedo castigar al hijo de una hermana si no es mi hijo. O en un matrimonio viene de repente, ¿cómo se llama? Viene la sorpresa. Y de repente llega al hogar y la mujer va a decir, no, este no es mi hijo, este es un bastardo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Están acá? Y tarde o temprano el Señor te va a tener que enderezar. Bastardo y no hijos. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira, hermano, la obediencia te trae vida. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a por lo que nos es provechoso para que participemos de ¿qué? De su santidad. ¿Qué es participar de su santidad? Tienes que dejar que Dios te discipline. Había un hermano que decía, hermanos, si ustedes ven mi cabeza parece el freeway. Mi mamá, buena tiradora de jabalina. Me estaba escapando, agarraba el garrote y ¡pah! ¿Cuántos quieren participar de la santidad de Dios? Voy a volver a repetir por si están sorditos. ¿Cuántos quieren participar de la santidad de Dios?
Ahora es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hermano, cuando Dios te empieza a disciplinar, sino de tristeza, pero después da fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto? ¿Por qué cree el árbol cuando es un árbol empieza a podar el Señor? Los árboles, yo decía, ¿por qué los podan a los árboles? Para que lleven más fruto. Y el Señor te va a podar para que lleves fruto. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Ahora la gente dice, yo hago lo que quiero y nunca me pasa nada. Hace una encuesta si eres hijo o no eres hijo de Dios. ¿Y sabe para qué te disciplina el Señor? Para que te sujetes a las autoridades. Romanos 13, Pablo dice que las autoridades no han sido para el bueno, para que el obedece, sino para los malos. Si un hijo no se obedece a un padre, le va a venir consecuencias. Y si una persona en la iglesia se quiere pasar de lista, le va a venir consecuencias. ¿Ah? Y después, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa a mí esto? Si no respeta a las autoridades que están en el país, vienen consecuencias. Y muchos cristianos dicen en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero sale de la iglesia y no respeta a nadie. El evangelio no es solo en la iglesia, el evangelio es tu vida. Y Dios te va a calificar para que tú te presentes aprobado delante de Dios. Así que depende de ti. ¿Quieres vivir una vida de bendición? Gloria a Dios. Nos visita Alejandro Naranjo y tenemos que orar por Calé, está de cumpleaños Calé. Pónganse de pie, que Dios bendiga a los que nos ven. ¿Cuántos están contentos? No sé si quiere pasar Alejandro Naranjo para que oremos por él. Aquí viene el cumpleañeros, mire.